temas del Código Electoral. Lo que ven en la pantalla son los decretos que regulan la campaña electoral, las reglas para poder hacer proselitismo político. Yo les compartí a Linda Ayara y a otros compañeros de este movimiento político el Código Electoral Digital, al igual que un compendio de decretos que elaboramos en el Centro de Estudio Democrático para facilitarle a los candidatos, a los abogados, a la ciudadanía en general, el conocimiento de los decretos. ¿Por qué? El tribunal dictó más de 50 decretos reglamentarios de diversos temas y muchos de ellos fueron modificándose incluso durante el proceso electoral. Entonces, es un documento que por tema usted puede ubicar los decretos y incluso en cada texto es un texto único porque aparece inmediatamente la última reforma en color azul. Así que, pues ya verá la directiva de este movimiento cómo lo comparte. Igual está en la página web del tribunal, pero la idea es que sea de acceso a todos. Incluso puede ser un insumo para que ustedes puedan hacer propuestas de reforma electoral de cara a la comisión que acaba de reiniciar. Vamos a continuar. Entonces, este es el cuerpo legal o el marco legal que regula la campaña actualmente. Vamos a continuar, Linda, con la presentación. Lo primero que hay que mencionar es que no existía un concepto de campaña electoral. Ahora el código sí lo define como el conjunto de actividades organizativas y comunicativas que realizan los partidos y candidatos a puestos de elección popular. Recuérdense que ya desde hace varias elecciones, no solamente los partidos postulan candidatos, sino que la ciudadanía organizada, ¿verdad?, cada vez más logra a través de las firmas poner a candidatos que no pertenezcan a partidos políticos, los candidatos por libre postulación, y por eso este concepto habla de actividades organizativas y comunicativas que realizan tanto los partidos como los candidatos a puestos de elección popular y también en los procesos internos de los partidos. ¿Con qué propósito? El propósito de informar, movilizar y sobre todo persuadir al electorado para captar simpatías, ponerle en conocimiento sus antecedentes y propuestas de gobierno o políticas públicas que desarrollarán en el caso de ser electos en una campaña electoral. Eso es lo que conocemos como campaña electoral. Esta es la definición legal, que es muy completa, que fue producto del consenso y el aporte de muchos sectores en la Comisión de Reformas Electorales 2015-2016. Vamos a continuar adelante. Este es el concepto que se mantiene vigente, pero que, repito, se puede mejorar todavía en esta Comisión de Reformas Electorales. Continuamos, Linda. La campaña electoral, muy bien. ¿Cuáles fueron los cambios significativos que se establecieron y que están vigentes hoy en día? Había la necesidad de reducir el costo de las campañas, ¿verdad? En un país donde hay tanta necesidad, donde hay tanta desigualdad, el clamor de la ciudadanía es que se estaba gastando demasiado dinero, y no solamente dinero privado, dinero de empresas, sino dinero público en las campañas. Había una necesidad de reducir el costo de las campañas. Por otro lado, también había una saturación de los medios de comunicación con anuncios políticos. Ustedes recordarán la elección del 2014, fue algo increíble. La del 2009 ni se diga. Campañas donde la gente ya estaba, perdonen la palabra, harta del bombardeo a través de los medios de comunicación. Si usted se metía al internet, si usted encendía la radio, se encendía la televisión, y si salía a caminar por las avenidas, la saturación era increíble. Entonces se buscaba reducir la afectación de los ciudadanos, tanto en los espacios públicos y privados, ¿verdad? Y también cuando accedían a los medios de comunicación, de ese constante bombardeo de propaganda política en todo momento, en todo tiempo, no solo en los meses previos a la campaña electoral. Estas fueron las motivaciones que provocaron cambios sustanciales. Vamos a continuar, Linda. Bien, entonces, se buscaba también que hubiera más equidad. ¿Qué es la equidad? Que haya una verdadera, vamos a decir, no igualdad, pero que todos los candidatos estén en un mismo plano de oportunidades, ¿verdad? En las reglas como estaban establecidas hasta antes de la reforma del 2017,
permitían o promovían que un candidato con más dinero tuviera mayor oportunidad de ser electo. ¿Por qué? Porque al tener más recursos, tenía más oportunidad de hacerse visible, de ser más conocido y quizás por ende más aceptado y votado en una elección. No necesariamente, pero ciertamente el hecho de estar más visto, de poder ser más accesible, y eso cuesta mucho dinero, le daba mayor ventaja sobre otro con pocos recursos que solo podía promoverse caminando o circulando en un barrio con un carro móvil y algunos activistas. Entonces se elimina esa campaña permanente que existía, porque un candidato con dinero terminaba la elección y descansaba un mes y al mes siguiente ya estaban las vallas inundando el país entero, no solamente el circuito electoral para el cual él aspiraba a ser una autoridad electa, sino que el país entero estaba inundado de sus vallas porque tenía simplemente recursos para hacerlo. Entonces, buscando esa equidad, se elimina la campaña permanente que existió hasta el año 2017 cuando se reformó el Código Electoral. Continuamos, Linda. Muy bien. ¿Cómo se establece eso? El artículo 223 del Código Electoral vigente establece un periodo específico para hacer campaña. Ya yo no puedo hacer campaña todo el tiempo, todo lo contrario. Vivimos en veda electoral. Hay una prohibición de hacer campaña. Yo solo puedo hacer campaña en el tiempo que la ley me lo permite. El artículo 223 dice, para las elecciones generales o consultas populares, los periodos de campaña son de 60 días previos a la elección y 45 días si se trata de una elección interna partidaria. Solamente puedo hacer proselitismo político, solamente puedo promover al partido de cara a una elección, ¿verdad? O a los candidatos, porque un partido puede promoverse para inscribir miembros, eso es otra cosa, pero de cara a una elección, a promover a sus candidatos solamente en este periodo específico. 60 días si es una elección general, 45 días si es una elección interna partidaria. Este es el gran cambio. Solo puedo hacer campaña 2 meses antes de la elección. No como antes, donde yo podía hacerlo en cualquier momento. Estoy seguro que aún en medio de la pandemia habrían personas aprovechando la pandemia para promoverse políticamente si no estuvieran estas reglas establecidas de que no se puede hacer campaña electoral en este momento. Si alguien hace campaña en este momento, va a ser sancionado por el Tribunal Electoral, porque estaría violando la ley electoral. Solo es lícito hacer campaña electoral en el periodo permitido por la ley y son 2 meses antes de la elección. Ahora mismo nos encontramos en veda electoral. Entonces, la veda electoral es la regla. La campaña electoral es el periodo específico en que la ley me autoriza a realizar proselitismo político. Continuamos, Linda. Otro clic. Muy bien. Vamos, otro clic más. La campaña electoral, entonces, según el Código Electoral, ¿en qué consiste? El Código Electoral mismo lo va a definir como propaganda. ¿Cuáles son esas actividades que más se realizan en la campaña electoral? Sin que sea una lista limitativa. Las actividades de propaganda electoral, pero no es lo único. Campaña electoral no es sinónimo de propaganda electoral. El concepto campaña electoral es mucho más amplio. La propaganda electoral quizás es la actividad más conocida, quizás más relevante para darme a conocer, para dar a conocer mis propuestas o las propuestas del partido, de los candidatos, pero no es la única actividad. Esa propaganda electoral, según el código, pues se da a través de escritos, se da a través de publicaciones, se da a través de imágenes, de proyecciones, expresiones. Todo esto es propaganda electoral a través de los medios escritos, a través de la radio, la televisión, los periódicos, ¿verdad? Pero hoy en día también a través de las redes sociales. Pero no es la única actividad. Hay otras actividades de campaña, como lo es la movilización de los activistas
en el territorio nacional o en el circuito electoral, el reclutamiento y capacitación de cara a un proceso electoral. Los partidos también capacitan a sus miembros y los reclutan de cara a un proceso electoral para poner a sus representantes en cada mesa de votación. Todo eso son actividades de campaña. El proveerles la alimentación a todos sus integrantes en las corporaciones electorales y toda otra actividad de promoción electoral, todo eso se considera campaña electoral. Y todas estas actividades solo pueden hacerse dentro de los 60 días o 2 meses previos a una elección. Continuamos, Linda. Muy bien, entonces estamos claros que no se puede hacer campaña electoral sin solamente el legalmente permitido y que ha sido la ley lo que acarrearía nada como delitos o sancionar como falta electoral o falta administrativa dependiendo de la gravedad de la. Bien, se dictó un decreto que también fue ampliamente que está y que rige actualmente el decreto 31, está en el compendio. Hola. Hola, profesor. ¿Sí me ven? Sí, se cortó. Sí, como que se cortó un momentito. Continúo. Sí, parece que sí. Muy bien, continúo. Muy bien, les decía entonces que hay un decreto que es muy importante, lo fue para la elección pasada y que sigue vigente hoy, que me dice qué puedo hacer durante este tiempo, qué puedo hacer en el tiempo de la veda electoral. Porque si bien solo puedo hacer proselitismo político dentro de los 60 días, los partidos tienen que seguir funcionando. Las personas tienen derecho a promoverse, porque los líderes políticos no se forman una semana antes de la elección, al contrario. Un líder político debe formarse en la vida cotidiana, en su relación con la comunidad día a día. En este momento hay muchas personas que se están levantando como líderes por el trabajo encomiable que están realizando en sus comunidades, con sus vecinos, en virtud de esta situación tan lamentable que estamos viviendo. Entonces, por eso hay múltiples actividades que de acuerdo al marco legal son permitidas durante este tiempo y que no se consideran campaña electoral. En consecuencia, pueden ser realizadas sin ningún problema. Y vamos a mencionar algunas de ellas. La exploración del ciudadano de las posibilidades de ocupar un cargo de elección popular. Eso es una facultad en uso de los derechos civiles y políticos. Usted puede hacer encuestas con sus amigos, encuestas con sus vecinos, encuestas a través de las redes, ¿verdad? Para saber si usted es un candidato potable o no, si usted tiene posibilidad o no. Usted no quiere embarcarse en una campaña electoral si realmente usted no tiene la posibilidad. Entonces, la exploración de esa posibilidad es perfectamente viable siempre que usted no incurra en contratación pagada. Ese es el tema. Usted no puede promoverse políticamente pagando o contratando, pero usted sí puede visitar, usted puede tocar puertas, usted puede escribir, usted puede promoverse a través de sus redes sociales las actividades que usted está realizando, usted puede realizar encuestas a través de sus redes personales para explorar sus posibilidades, siempre que no incurra en gastos de propaganda, que no pague para promoverse. El ejercicio de actividades de contenido editorial, como lo son noticias, reportajes, comentarios, opiniones de investigaciones que hagan los medios de comunicación. No se puede coartar la libertad de expresión, que es también un derecho tan importante como los derechos políticos. Entonces, los medios de comunicación tienen toda la libertad de hacer notas periodísticas refiriéndose a qué hacen los actores políticos en este momento, levantar reportajes sobre qué hacen las figuras, vamos a decir, públicas, reconocidas, los líderes comunitarios, qué están haciendo. Sí pueden perfectamente ser mencionados en notas editoriales, en reportajes, llevados a programas de opinión sin ningún problema, porque no podemos parar sobre pretexto de que esa es una actividad de promoverse.
no podemos negar de que hay un peligro de que se utilice la vitrina de un programa de opinión para promover a una figura política. Eso puede ocurrir. Y de hecho habrá medios de comunicación que lo hagan o periodistas que lo hagan o que incluso lleguen a cobrar para promover a una persona invitándola a un programa de opinión. Eso puede darse, pero no se puede cerrar la puerta completamente porque la libertad de expresión también es un derecho fundamental, es un derecho humano fundamental. Entonces, esta ventana está abierta y es legal que posibles candidatos, líderes, miembros de partidos sean invitados, puedan brindar opiniones en programas, salir en reportajes, que un periodista haga una nota sobre las actividades que está realizando. Esto se puede hacer. Por supuesto que el medio no puede cobrar, por supuesto que el periodista no puede cobrar. Si eso se hace veladamente, bueno, el tribunal no podrá hacer nada, ojalá que no, pero tampoco se puede limitar la actividad periodística, la libertad de expresión, que es fundamental. Así que este tipo de actividades son permitidas siempre que sean gratuitas, siempre que sean gratuitas y que el programa o el periodista no esté cobrando para que alguien pueda salir en un medio de comunicación dando una opinión sobre un tema. Vamos a continuar. Recuerden que al final van a poder hacer todas las preguntas que deseen. Como la presentación es un poquito larga y son dos, y ustedes no quieren estar conmigo hasta medianoche, así que vamos a avanzar un poco, ¿verdad? Y luego al final hacemos las aclaraciones con los que quieran quedarse. Bien, la ejecución de actos preparatorios de campaña, por ejemplo, reuniones de planificación, coordinaciones de lo que ustedes están haciendo, coordinación, capacitación, incluso grabación de cuñas, preparar material de cara a un proceso electoral. Eso se puede hacer en este momento. Lo que no se puede es repartir. Yo no voy a esperar que llegue un proceso electoral para comprar los suéteres, comprar los vasos, mandarlos a la imprenta. Eso es un trabajo que se hace en este tiempo, en la veda electoral, ¿verdad? Son actos preparatorios. Lo que está prohibido es que yo reparta suéter en este momento, que yo reparta vasos con fotografías promoviendo una figura en este momento. Eso sí está prohibido, pero yo puedo ir a un estudio y grabar una canción, puedo contratar a una publicitaria y levantar una estrategia, ir grabando las cuñas para la radio, para las redes, para la televisión, ir preparando el material, almacenándolo, distribuyéndolo a nivel nacional, preparando a mi equipo, que es lo que ustedes están haciendo. Se están preparando para la guerra. No estamos en la guerra, pero ustedes se están preparando y de la mejor manera, ¿verdad? A través, conociendo la ley, porque en la campaña hay muchos aspectos y uno de ellos es conocer las reglas del juego. Por eso los felicito. Entonces, estas son actividades que perfectamente se pueden hacer en este tiempo. Otra de las actividades es la recaudación de fondos de origen privado. Ahora bien, este tema va a ser regulado muy pronto porque este decreto se hizo de cara al proceso electoral y en la veda electoral estaba permitido la recaudación de fondos en efectivo o en especie con la finalidad de sufragar gastos de campaña, pero esto implicaba otros temas. Esto implicaba, bien, otros decretos que regulaban esto, que era abrir una cuenta única de campaña, porque imagínense que alguien empiece a pedir dinero ahora y entonces usted no sabe, o los donantes no saben a dónde va a parar ese dinero, si realmente va a ser utilizado con fines políticos o fines personales. Entonces, este es un tema que si bien la ley lo permite, que en este tiempo se puedan recaudar fondos, se va a dictar, se acaba incluso de dictar un decreto sobre lo que es el uso del financiamiento postelectoral para los partidos políticos y se va a dictar en los próximos días otro decreto regulando este tema de cómo manejar las recaudaciones de fondos de origen privado de cara a una campaña electoral. ¿Es lícito que se pueda recaudar? Sí, pero acuérdense que la ley electoral también estableció topes en cuanto a lo que se podía gastar, topes en cuanto a lo que se podía recaudar para ciertos candidatos en circunscripciones de 5,000 o más electores tenían que abrir una cuenta única de campaña, los otros tenían que cumplir con ciertas formalidades, con ciertos documentos que el tribunal les provee para llevar un registro de las donaciones recibidas, en fin.
Entonces, se va a dictar un decreto para regular esto, porque sí es cierto que está permitido hacerlo en veda, pero todavía está muy lejos el proceso electoral. Imagínense que alguien empiece a recaudar fondos para la campaña electoral y no haya ningún mecanismo para saber, cualquiera podría utilizar eso para recaudar fondos para sí mismo o para otras cosas, burlando a los donantes que tienen un propósito específico con la donación, que es, por ejemplo, apoyar el movimiento, apoyar una figura, apoyar un ideal. Entonces, es muy importante. Esto va a ser objeto de regulación muy pronto. Repito, acaba de salir el decreto regulando el financiamiento postelectoral de los partidos políticos. Es bien extenso. Ese boletín se publicó a inicios de esta semana. En la página web del tribunal pueden conseguir ese boletín. Están en línea todos los boletines electorales. Vamos a continuar. A ver, muy bien. El apoyo ciudadano o empresarial a actividades deportivas, culturales, sociales. Miren, imagínense que no se pudiera. Ustedes saben que los líderes, como les dije, se forjan en los momentos difíciles. Hay gente que realmente ha llegado a ocupar un cargo público por su trayectoria, por su entrega a la comunidad, por el trabajo realizado y no por su linda cara o por ser familia de alguien importante. Entonces, el apoyo ciudadano es viable porque eso es una forma de ayudar a la comunidad. Eso es perfectamente viable. Apoyar el deporte, apoyar la cultura. Yo voy a comprar instrumentos para los jóvenes para que los sábados aprendan a tocar guitarra, a tocar batería, a tocar bajo. Voy a comprar implementos deportivos para que los niños el sábado y domingo, bueno, después de la pandemia, puedan ir a las canchas y practicar deporte. ¿Se puede hacer esto? Por supuesto que sí. Esas actividades altruistas son viables, son permitidas, pero siempre que no se traduzcan en actos de campaña. Es decir, que no difundan mensajes de pretensión a ocupar un cargo o con la intención de obtener votos o favorecer o perjudicar a personas. Y también que no se hagan pues con recursos estatales, con recursos públicos. Porque habrán personas pues que hagan un uso ilegítimo de los recursos del Estado para promover su figura. No estoy hablando de los representantes que tienen fondos para realizar este tipo de actividades, ya eso es otra cosa, y la ley también regula el uso de esos fondos. Entonces, me refiero a que personas con su propio pecunio, con sus propios recursos, pueden apoyar el deporte, la cultura, actividades sociales, dar becas. Claro que sí pueden hacerlo. Y de esa manera se visibilizan, de esa manera se dan a conocer, de esa manera los electores pueden darse cuenta que es una persona que está interesada en ayudar verdaderamente a la comunidad y se va convirtiendo en un líder. Ese tipo de actividades son permitidas, pero repito, siempre que las cosas que se regalen no tengan un contenido político, que abiertamente demuestren que están promoviendo a una figura, ¿verdad? Ese es el tema, eso es lo que estaría prohibido en este momento. Los actos de rendición de cuentas de los funcionarios electos en sus respectivas circunscripciones, siempre que no involucre proselitismo político o vinculación alguna con elecciones primarias o generales. Hay algunos representantes de corregimiento y muy pocos alcaldes que rinden cuentas, ¿verdad?, de lo que están haciendo. Algunos emiten pequeños boletines que reparten. Eso debería ser el día a día de las actividades de las autoridades electas. Hay países como el vecino Colombia, donde el no rendir periódicamente cuentas a su electorado es causal de revocatoria de mandato, porque usted se debe al electorado que lo llevó a ocupar el cargo. Entonces usted debería informar periódicamente qué es lo que está haciendo, cómo está cumpliendo con esas promesas de campaña que hizo, si realmente usted está sentado allí para ayudar a la comunidad. Entonces, usted debe rendir cuentas. Entonces, no solo está permitido, sino que debería ser un deber de toda autoridad electa, rendir cuentas en sus respectivas circunscripciones, ¿verdad? Esto no se debe, claro, si yo lo hago muy cerca de una elección y yo tengo pretensiones reeleccionistas, porque el cargo lo permite, ¿verdad? Bueno, aquí la única reelección prohibida es la del presidente, todos los demás están permitidas. Vamos a ver qué ocurre si hay algún cambio después sobre ese tema.
¿verdad? Porque hay muchos sectores en la sociedad que quieren eliminar toda reelección, pero sabemos que en Panamá actualmente solo está prohibida la del presidente. Por eso hay diputados que tienen 5 periodos consecutivos en la Asamblea y alcaldes que tienen hasta 6 periodos, representantes de corregimiento consecutivos, ¿verdad? No digo que esto sea bueno o malo, por algo la comunidad lo sigue eligiendo en algunos casos, ¿verdad? Así que el tema es que hay que rendir cuentas. Sí está prohibido, o sea, hay una línea divisoria entre lo que es rendir cuentas y promoverme políticamente. Entonces, obviamente el tribunal fiscaliza si estamos cerca de una campaña electoral, si realmente esa autoridad electa está rindiendo cuentas de su gestión o está promoviendo su reelección, que pueden ser muy similares, pero no es exactamente lo mismo. Una cosa es que yo dé a conocer lo que estoy haciendo y otra cosa es que yo esté promoviendo mi reelección como alcalde, como diputado, ¿verdad? Por eso, si usted empieza a rendir cuentas desde ahora, cuando hacen falta 4 años para una elección, o un poquito menos, entonces las personas se van a acostumbrar a que usted siempre está rindiendo cuentas, pero si usted lo va a hacer cuando ya viene la elección, obviamente usted lo que está es promoviendo su reelección. Entonces, ojo con esto. El libre uso de los medios digitales en Internet por parte de usuarios virtuales de forma gratuita. Pasa a la siguiente diapositiva, Linda. Este es un tema también importantísimo, ¿verdad? Ustedes saben que las redes sociales llegaron para quedarse y si fueron importantes para la elección pasada, ahora con el tema de la pandemia electoral ni se diga, donde ahora todo es, con esta pandemia, yo dije pandemia electoral, perdón, la pandemia. Pues miren que las reuniones de la comisión son virtuales. Nosotros como tribunal todo lo estamos haciendo prácticamente virtualmente, pero sí hay muchas actividades presencialmente, pero se evitan las actividades masivas. Dios intervenga para que esta pandemia termine pronto y volvamos a la normalidad y no a la supuesta nueva normalidad, que para mí es una nueva realidad, porque no podemos hablar de normalidad. Pero lo que quiero decirles es que las redes cada vez toman más importancia, ¿verdad? Quizás para la elección del 2014 no fueron tan relevantes, para el 2019 sí lo fueron. No estoy diciendo que alguien salió electo en virtud de una campaña a través de las redes, pudiera ser, pero definitivamente que cada vez más las redes sociales son un escenario político importante, relevante. Por eso el tribunal creó una unidad de medios digitales que monitorea las redes sociales todo el tiempo, en campaña y fuera de la campaña. Se creó para la campaña electoral, pero al contrario, en este tiempo se ha fortalecido tecnológicamente, que está monitoreando las redes en todo tiempo. El tribunal promovió el pacto ético digital para los usuarios de medios digitales, porque sabíamos que las redes iban a ser un terreno, ¿verdad?, para lidiar la campaña electoral. Un terreno donde podía haber campaña sucia, campaña positiva, campaña negativa, en fin. Hay muy poca enseñanza, no hemos aprendido mucho de los panameños sobre el uso responsable de las redes, se nota todavía por el tono en que muchos utilizan las redes sociales. Hay países, el tribunal trajo expertos, hicimos conferencias para la elección sobre la responsabilidad civil penal. No estoy hablando solo electoral, la responsabilidad civil y penal por el mal uso de la red social. Cuando usted habla a través de su red social, usted es responsable por lo que dice. Así como cuando usted se para en una esquina y dice algo, usted tiene que responsabilizarse por lo que dice. O si publica un artículo en el periódico, o si dice algo en la televisión, usted tiene que responsabilizarse por sus palabras. Igualmente, cuando usted usa una cuenta personal, usted es libre, ¿verdad? Y en esa cuenta personal hay total libertad para promoverse. Ahí no se considera o no hay límites para que usted no pueda promoverse. Usted puede promoverse en su cuenta personal porque es una prolongación de su ser. Pero ojo, hay responsabilidad por lo que usted diga ahí. Y no falta muy poco para que los tribunales empiecen a condenar, ¿verdad?, por calumnia e injuria a través de las redes sociales.
falta muy poco por eso. Ya se ha hecho a través de los medios de comunicación y ustedes han visto las sumas millonarias por las que se ha condenado por mal uso de los medios de comunicación tradicionales, pero las redes no escapan a esto. Y en Colombia y en muchos otros países hay condenas contra propietarios de cuentas porque expresaron, ¿verdad? Denigraron a personas, dañaron su imagen, causaron daño moral, mintieron deliberadamente. Entonces, esto hay una, vamos a decir, una justicia electoral, pero ojo, va más allá de la justicia electoral. El Tribunal Electoral solamente va a monitorear que usted no paute en la veda electoral. Usted no puede, o sea, usted es lícito que usted en su cuenta personal se promueva. Eso está permitido. Usted en su cuenta personal sí puede promoverse, no solo en la campaña, todo el tiempo. Es su cuenta personal y usted puede hacerlo libremente. No obstante, no puede usar su tarjeta de crédito para pagarle a Twitter o pagarle a Facebook o a YouTube para que ese mensaje sea ampliamente difundido. Esto solo lo puede hacer dentro de los 60 días de la campaña y reportándolo como un gasto que se va a cuantificar porque hay topes en los gastos del financiamiento. Entonces, en campaña sí puede hacerlo y tiene que reportarlo. Fíjense que el tribunal se reunió con las redes sociales, hizo convenio con las redes sociales. Cada vez más las redes sociales están apoyando a los organismos electorales del mundo. Lo hicieron con México, con Estados Unidos, en muchos otros países. Y Panamá no fue la excepción. Para la última elección se hizo un acercamiento con las redes sociales y ellos reportan quién pauta. El tribunal puede enviar y solicitar como entidad quién pautó este mensaje, si considera que hay un contenido político para saber si se gastó o no en ese contenido político. Repito, usted puede hacerlo si es un mensaje gratuito desde su red, no hay ningún límite. Lo que no puede es pautar en el tiempo de veda, sí dentro de los 60 días de campaña y siempre y cuando lo reporte como un gasto, ¿verdad?, al tribunal electoral. Entonces, repito, aquí hay mucho que tejer. Este es un universo que se está desarrollando y que la pandemia lo ha desarrollado aún mucho más. Quizás las campañas se desarrollen cada vez más virtualmente y ya no tanto en las calles, o quizás ya no tanto en los medios como el periódico, que cada vez se ven menos, sino que la gente cada vez más está consumiendo más tiempo en las redes sociales y ahí es donde la gente tiende a promoverse más y quizás hayan muchas más regulaciones de aquí a la próxima elección, pero así está regulado en este momento. Continuamos, Linda, con la siguiente presentación. Entonces les decía que el libre uso de los medios digitales en Internet por los administradores y canales virtuales, siempre que no pauten propaganda electoral gratuita, ya se lo mencionamos. Las actividades internas de los partidos, un partido tiene que seguir funcionando, los movimientos como ustedes que están en formación tienen que funcionar. Entonces, siempre que no sea un acto de campaña, ustedes tienen derecho a hacer reuniones, a capacitarse, a fortalecerse. Es todo el derecho a seguir funcionando. La vida partidaria es libre de realizarse, no solamente las inscripciones de adherentes en los periodos permitidos. Fíjense que ustedes han visto en esta semana, puedes avanzar, Linda, ustedes han visto en esta semana las noticias de que el tribunal está poniendo al alcance, dado la pandemia, herramientas digitales para la inscripción de adherentes en los partidos políticos, ¿verdad? Así que ya falta muy poco para que usted no tenga que ir a una oficina del Tribunal Electoral para poder inscribirse, ¿verdad? No es que se van a eliminar los medios tradicionales, que es ir a una regional del Tribunal Electoral o cuando haya libros móviles que los partidos le piden al tribunal a través de un activista, se le entrega el libro, se va a un mall, a lugares públicos, a una plaza, un parque, a la cinta costera, recoger, promover el partido, recoger firmas para captar nuevos adherentes. Entonces, estoy hablando del partido, sí, pero además de esos medios tradicionales que no se eliminan, el tribunal está poniendo al alcance medios digitales, tanto para los partidos como posteriormente para los independientes que requieran captar adherentes. Así que ya salieron decretos esta semana sobre esos mecanismos. Están en la página web del Tribunal Electoral.
El tribunal está trabajando en la herramienta, ¿verdad? Los partidos tienen que asumir el costo de los celulares, el tribunal asumirá el costo de la herramienta tecnológica, ¿verdad? Y el partido será responsable de a quién le entrega ese celular para poder captar adherentes a través de huella digital, etcétera, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así ya usted no va a estar limitado a hacerlo en horario de oficina y teniendo que ir a una oficina pública, sino que puede hacerlo en cualquier momento. O sea, vamos hacia eso. Ya el tribunal está avanzando pasos importantes en ese sentido, porque la vida partidaria debe continuar y son actividades que están permitidas en la veda electoral. Muy bien, con eso terminé el catálogo de las actividades. No, puedes retroceder, Linda, retrocede la diapositiva. Las actividades que estaban permitidas en la veda. Ahora, ¿cuáles actividades están prohibidas en la veda? Obviamente, todo lo que sea proselitismo político, pero este decreto lo menciona para que no quepa duda. Difundir todo tipo de propaganda electoral a favor o en contra de ciudadanos, partidos, sea pagada o donada, por internet, redes sociales, realizar caravanas, concentraciones, todo eso está prohibido durante este tiempo. ¿Estamos claros? Porque son actividades propias de la campaña y estamos en veda. Así que hay una prohibición expresa, puedes adelantar. Y como hay una prohibición expresa, incurrir en estas actividades acarrearía una sanción. ¿Qué otras actividades están prohibidas fuera y dentro de los periodos de campaña? Que personas naturales o jurídicas a título propio o terceros paguen o donen propaganda electoral a favor o en contra de personas, candidatos o partidos. Se exceptúan los partidos y candidatos dentro de los periodos de campaña. ¿Qué quiere decir esto? Ya no una persona no puede donar propaganda electoral. No se puede donar. La propaganda tiene que ser contratada directamente por el candidato o por el partido. Ya una persona no puede ir y contratar a un medio para que le haga propaganda a otro. No, tiene que ser el propio candidato o el propio partido a través de sus representantes o el mismo candidato directamente. Pero no puede hacerlo un medio, no puede donar propaganda, ni tampoco puede hacer un trámite de propaganda a alguien que no sea un partido o un candidato. Esto está relacionado con el tema de la equidad, del hecho de los topes que se establecieron, ¿verdad? Para el financiamiento privado de las campañas, que ese es otro tema que no vamos a abordar hoy, que podemos verlo en otro momento si gustan, a través de otras autoridades del Tribunal Electoral que son expertas en la materia, o de cualquier miembro del instituto con mucho gusto. El tema de las reglas del financiamiento político, porque eso solo es un tema para hablar toda la noche. Pero lo cierto es que para evitar romper esas reglas de equidad, esta regla está aquí. No se pueden donar propagandas, sino que tienen que ser contratadas directamente en los periodos de campaña por el candidato o el partido. Los candidatos y partidos no podrán dar poder a personas no podrán, es que no puedo ver, a ver, déjeme mover esto. Los candidatos y partidos podrán dar poder a personas naturales para contratar propaganda electoral de acuerdo a lo que disponga el Código Electoral correcto. Por eso les decía que ellos directamente o a través de sus representantes. Los medios de difusión estatal y privados, incluyendo administradores y canales virtuales, acepten, contraten o subcontraten o donen tiempo o pautas para propaganda electoral. Como les dije, eso está totalmente prohibido. La propaganda, ¿y por qué está prohibido esto? Porque la propaganda tiene que reportarse como gasto. Si usted contrata una propaganda, esa propaganda tiene que reportarse como gasto para que haya una verdadera equidad y poder llevar un registro contable y que no una persona pueda gastar más que otra y están optando por el mismo. Hay un tope, ¿verdad? Y para que no se rebase ese tope al gasto, entonces están prohibidas estas donaciones. Vamos a continuar, Linda. Muy bien, durante los periodos de campaña, los administradores y canales virtuales, a eso me refiero a las redes sociales, podrán difundir propaganda electoral pagada, o sea, no pueden donarla, pagada por los candidatos y partidos. Claro que sí,
Dentro de la campaña usted puede pagarle a YouTube, usted puede pagarle a Twitter, usted puede pagarle a Facebook, pero ellos no le pueden donar a usted. Usted tendrá que contratarlos y reportar ese gasto a la unidad de financiamiento político del Tribunal Electoral, ¿verdad? Los usuarios virtuales podrán hacerlo de forma pagada o gratuita. O sea, ya usted puede promover a alguien en su cuenta personal, ¿verdad? O alguien puede a través de su cuenta personal también, aunque no sea candidato, pagarle a la red para difundir el mensaje. Pero en la campaña, dentro de la campaña, no en los periodos de veda. Entonces, dentro de la campaña electoral, usted quiere promover un mensaje político, pues sí puede hacerlo. Ahí sí la ley le permite que usted pueda hacerlo a través de la red social. No en la veda. En la veda usted puede expresar sus ideas a través de su cuenta. Usted puede retuitear, difundir un mensaje, sí. Lo que está prohibido es que usted pague para que ese mensaje tenga un mayor alcance, porque hay algunas redes que tienen esta opción. En periodo de veda como en el que estamos, eso está prohibido. Pero sí está permitido que usted promueva a una persona, un movimiento, un ideal, unas ideas. Usted puede hacerlo libremente a través de su cuenta. No hay ningún problema por eso en la veda electoral. Continuamos. Muy bien. El uso indebido y no autorizado de los emblemas y símbolos distintivos, colores, imágenes y similares del Tribunal Electoral y la Fiscalía, por supuesto que está prohibido. Nadie, salvo las instituciones, pueden utilizar estos logos ni dentro ni fuera de la campaña electoral, por supuesto. Este es un artículo que se estableció con mayor claridad en la última reforma electoral, porque había personas que les gustaba usar el logo de las instituciones. Esto incluso acarrea sanciones por la violación a esto. Así que cuídese de no utilizar estos logos en ningún mensaje privado suyo si no tiene la autorización expresa de estas instituciones. ¿Estamos claros? Se necesita un uso autorizado para que usted pueda poner esto en un mensaje, en la promoción de una actividad. Usted necesita tener la autorización del tribunal o de la fiscalía, según el caso, para poder poner el logo. Continuamos. Muy bien. También, como parte de las reglas que rigen la campaña, hay otras prohibiciones que son importantes que hay que mencionar, ¿verdad? ¿Cuáles son esas? El uso de los símbolos de la nación están prohibidos para hacer actividades de propaganda electoral. Yo no puedo poner la bandera ni usar un fragmento del himno nacional. Eso está prohibido por ley, ¿verdad? Nadie puede agarrar un pedacito del himno para ponerlo como fondo musical en una propaganda electoral. Esto está prohibido. Hay una ley que lo regula, el uso de los símbolos de la nación. Hay un organismo que regula y que cuida el buen uso de los símbolos de la nación, pero también a nivel del Código Electoral existe la prohibición de utilizar estos símbolos de la nación y que está también en la Constitución política. ¿Qué más? El uso no autorizado de símbolos de partidos y de los candidatos. Esto es importante. Si nadie puede utilizar el logo este que estoy viendo muy bonito del movimiento en color azul y naranja. Esto solamente lo deben utilizar sus miembros, quienes estén autorizados, pero no debería nadie poder utilizar este logo si no pertenece a ese movimiento. El uso no autorizado de este símbolo, pues puede acarrear sanciones administrativas. Igualmente el uso no autorizado de la imagen personal, eso está regulado en el Código de la Familia, el derecho a la imagen, ¿verdad? Y en otras leyes especiales, pero el Código también electoral lo menciona. Cuídese de no estar utilizando la imagen de otra persona sin su autorización cuando va a hacer un mensaje político, porque puede tener problemas legales. Y no solo en el campo electoral, ¿verdad? No solo en el campo electoral, que esa propaganda electoral sea denunciada ante el tribunal, sino incluso en el ámbito civil o penal, por estar utilizando una imagen de una persona sin el debido permiso de esa persona. Continuamos. Muy bien, otro de los temas importantes y que se dejó con mayor claridad en la última reforma y que consta en el Código Electoral es el concepto de propaganda sucia. Está totalmente prohibida la propaganda sucia. En campañas anteriores había un debate entre la diferencia entre
si la propaganda es sucia o no es sucia, ¿verdad? Entonces, la propaganda sucia no estaba definida legalmente. Había muchas interpretaciones apelando a la doctrina, a la legislación internacional, pero ahora sí tenemos un concepto de propaganda sucia. ¿Cuál es ella? La que ofenda la dignidad humana con la utilización de insultos, incursiones en la vida privada, discriminación y aseveraciones de conductas ilegales que no se hayan dictaminado por los tribunales competentes, ¿verdad? Aquella que promueva la violencia, la que atente contra las leyes, ¿verdad? Todo esto es lo que es propaganda sucia y está prohibida en la campaña electoral, ¿verdad? Una cosa es la campaña negativa y otra cosa es la campaña sucia. La campaña negativa es decir verdades negativas de alguien, ¿ok? Alguien, vamos a suponer, hace 10 años asesinó a una persona, pagó su condena y ahora pues tiene una aspiración política, ¿ok? Vamos a suponer que y tiene aspiraciones y está promoviéndose, entonces alguien revela este hecho. Muy bien, eso es propaganda negativa, porque yo estoy resaltando un aspecto negativo de una figura política. ¿Está eso prohibido? No está prohibido, porque yo estoy diciendo la verdad, pero una verdad negativa. ¿Qué es lo que está prohibido? La propaganda sucia. La propaganda sucia sí está prohibida y como está prohibida, el contenido sucio puede ser sujeto a que el tribunal mande a retirar la propaganda y que ponga sanciones pecuniarias al medio de difusión o al candidato responsable. Repito, ¿qué es propaganda sucia? La que ofenda la dignidad humana, la que utilice insultos, la que haga incursiones en la vida privada, la que discrimine, asevere supuestas conductas ilegales cuando todavía no hay una sentencia condenatoria, aquella que promueva el uso de la violencia, que atente contra las leyes. Eso es propaganda sucia. Esa está totalmente prohibida, sujeta a ser retirada en el acto por el Tribunal Electoral y a que se impongan sanciones al medio y sanciones al responsable, sea un candidato, sea un partido, ¿verdad? Y esto en el ámbito electoral, sin perjuicio de que también tenga consecuencias civiles y penales en la vía ordinaria, ¿ok? Porque una jurisdicción no excluye a la otra. Una persona pudiera alegar daño moral, irse a la vía civil, ¿verdad? Y demandar esos daños morales por una propaganda sucia. Entonces, ahora, el tribunal no quiere propagandas ni sucias ni negativas, pero solamente son prohibidas por la ley las sucias. Pero repito, el tribunal tampoco quiere las negativas. El tribunal propone campañas de altura, campañas donde usted promueva sus virtudes y no se promueva cantando, ¿verdad?, las cosas negativas de su adversario. Porque eso sería como decir, yo no tengo nada que ofrecer, pero el otro es peor que yo. Entonces yo voy a decir lo malo del otro porque yo no tengo nada que ofrecer. Entonces, repito, el tribunal no quiere ni sucias ni negativas, pero las negativas están permitidas. Las sucias están prohibidas. ¿Estamos claros? Los candidatos y su equipo de campaña deben fundamentar su propuesta omitiendo durante la campaña material denigrante, calumnioso, injuriante contra algún candidato. Eso es lo que dice el Código Electoral. Continuamos, Linda. Muy bien. También se dictaron otra serie de prohibiciones en cuanto al uso de la propaganda electoral fija. ¿Cuál es la propaganda electoral fija? Aquella que se coloca en las avenidas, aquellas que son visibles y que inundaban nuestros parques, calles, avenidas, ciudades en tiempos electorales. Y no solamente en tiempos electorales. Usted veía 3 años después todavía propagandas guindadas 3 años después de una elección. ¿Por qué? Porque ni siquiera eran recogidas por los candidatos. Ustedes vieron aquí una gran diferencia en la elección anterior. En la elección anterior había un periodo de campaña de 60 días, pero previo a la elección había otra veda electoral que siempre ha existido,
que inicia a las 12 de la noche del jueves antes de la elección. Esa veda electoral que inicia a las 12 de la noche del jueves antes de la elección siempre ha existido en el Código Electoral. La veda nueva es la que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Entonces, estamos en veda, si viene una elección, vienen los 2 meses de campaña y luego viene un periodo de veda previo a la elección que empieza el jueves en la noche. Cuando se aplicaron las reglas nuevas en la última elección, el tribunal dejó claro que los partidos y candidatos tenían que recoger toda su propaganda antes de las 12 de la noche del jueves. Y así lo hicieron. Así lo hicieron, de manera que el viernes antes de la elección, no solamente lo hicieron para la elección general, cada partido lo hizo para sus elecciones primarias. Y el viernes antes de la elección, ya usted no encontraba una sola propaganda en la calle. Qué gusto, qué alegría, qué bendición tener la ciudad limpia y libre de propaganda política. Así que esta fue una regla que realmente funcionó muy bien. Y ahora les voy a mostrar alguna pequeña estadística. Si bien hubieron violaciones, fueron mínimas. Debo destacar como parte del tribunal que hubo un apoyo decidido de candidatos y partidos a la legislación electoral y respetaron estas reglas, de manera que hubieron muy pocas sanciones. Nosotros esperábamos muchas más sanciones por el poco tiempo que habían entre las nuevas reglas y el proceso electoral, pero se difundieron y hubo gran colaboración y realmente hubo que sancionar a muy poca gente. Voy a repasar muy rápidamente esas reglas, estas prohibiciones, echa para atrás, Linda, pero sí vamos a ir rápido. Las oficinas, dependencias, edificios y monumentos públicos, no se puede poner propaganda electoral. Prohibido. Los pasos elevados, vehiculares, peatonales, cualquier estructura pública y área adyacente. Ustedes vieron, no había en ningún paso vehicular ninguna propaganda. Antes habían unas vallas de tamaño gigantesco que hasta los míopes podíamos distinguir al candidato y leerla del tamaño abismal de las vallas. Todo eso se eliminó para esta campaña. Podemos continuar, Linda. Y los candidatos lo asimilaron. Las casetas para usuarios de transporte público y casetas de peaje son lugares prohibidos para colocar propaganda electoral fija. Adelante, Linda. Estas reglas siguen vigentes. Los coliseos, canchas, centros deportivos públicos, estaba prohibido. Usted no podía poner en ningún estadio público, canchas deportivas, propaganda electoral. Estaba totalmente prohibido. Cuando anteriormente usted veía los estadios en el verano con vallas políticas por el jardín izquierdo, por el jardín central o detrás de la portería del Rommel, eso está prohibido. No se puede colocar propaganda política en coliseos deportivos públicos. Esta es una regla que está en el Código Electoral. Continuamos. Linda. Los sitios de interés histórico y cultural, eso ya estaba en la ley, sigue estando en la ley. Hay un área que es patrimonio histórico, eso está perfectamente delimitado, ¿verdad? Así que, por ejemplo, las autoridades del Chorrillo saben hasta dónde pueden poner propaganda porque está exactamente delimitado los sitios históricos y hasta dónde llega el sitio histórico. Dentro del sitio histórico y cultural no se puede poner propaganda, tampoco en los hospitales, asilos, centros educativos, cultos religiosos. Y no solamente estoy hablando de colocar propaganda, también está prohibido repartir propaganda. O sea, usted no puede mandar a un activista del partido a la caja de seguro social a que esté repartiendo propaganda en los pasillos. Bueno, ahora no lo van a hacer, obviamente, pero en tiempos normales, pues eso está prohibido. Los hospitales, así, los centros educativos, o sea, Universidad de Panamá y todas las universidades, iglesias de cualquier culto religioso, no se pueden hacer actividades de proselitismo político, colocar propaganda electoral, no se puede, ¿ok? Vamos a continuar, Linda. La colocación de propaganda fija en estos lugares está prohibido. Postes, tendidos eléctricos, telefónicos, las servidumbres públicas, ¿verdad? Incluyendo, pero no limitado a las aceras, los cordones, las isletas. Bueno, realmente hay muchas personas, vamos a continuar, Linda, que se quejaron porque la legislación es muy estricta y prácticamente no deja lugar para colocar propaganda fija.
en aquellos lugares, en las señales de semáforo, leyendas de tránsito, en las señales de alto, etcétera, 60 kilómetros, ese tipo de señales de tránsito, semáforo, antes se guindaban en los propios semáforos propaganda. Increíble, en este país todo estaba permitido, todo era válido. Eso está, gracias a Dios, prohibido hoy. Tampoco usted podía ver una señal de alto porque un político lo aprovechaba para poner su fotografía y usted no veía el alto. Eso está prohibido en los ampliados públicos, áreas públicas, árboles, palmas, arbustos, en cualquier lugar que afecte el sistema ecológico o el medio ambiente, está prohibido. Había gente que ponía vallas en los árboles frondosos o altos para que se pudiera visibilizar de lejos. Todo eso está prohibido por la ley electoral desde el 2017 hasta la fecha. Continuamos. Continuamos, Linda. En aquellos lugares que de cualquier manera obstruyan la visibilidad o pongan en peligro la seguridad vehicular o peatonal, en todo inmueble de propiedad particular sin la previa autorización escrita de sus propietarios, administradores o ocupantes. Esto es muy importante porque hay un debate aquí. ¿Es mi casa? ¿Por qué yo no puedo en mi casa poner una propaganda? Bueno, sí es cierto. En tu casa tú puedes hacer lo que quieras, es cierto, porque es propiedad privada, pero si vas a colocar una propaganda política, debes hacer un documento autorizándolo al candidato, ¿verdad? Porque si no, ese candidato puede ser multado por el Tribunal Electoral. Y nos tocó en campaña ver pues a los candidatos correr a buscar autorizaciones de los dueños de propiedad privada. Algunos prestaban su espacio privado para poner una valla porque simpatizaban con el candidato o el partido. Otros lo veían como una oportunidad de hacer dinero. Eso no está prohibido. Ahora, si se cobró, debería reportarse como un gasto de campaña. Dudo que alguien lo haya hecho. En técnica jurídica debería reportarse, ¿verdad? Si es que alguien le cobró como un gasto de campaña. Pero bueno, no creo que las cantidades sean significativas. Pero el tema es pero lo importante sí es la autorización escrita. Si usted va a poner una valla en su casa, usted debe autorizar expresamente al candidato, porque ese candidato puede tener problemas con el Tribunal Electoral si no tiene por escrito su autorización. La propaganda electoral impresa debe ser elaborada preferentemente, también dice el Código Electoral, con materiales reciclados o biodegradables. Esto pues para apoyar el medio ambiente. Continuamos, Linda. Vamos a continuar. Muy bien, vamos a ver rapidito cuáles son las sanciones por violar estas normas que hemos visto sobre el respeto a la veda y la campaña electoral, ¿verdad? Todos los medios de difusión o programas que subcontraten, que acepten, contraten o donen pautas o tiempos en periodos de veda serán sancionados con una multa diaria de 10 veces el valor comercial de la propaganda, imagínense. Así que por cada día, o sea, esta es una multa diaria, 10 veces, si el medio cobró $500, entonces 500 por 10 por cada día. Ese es el valor de la multa que okay. Licenciado, se cortó. ¿Perdón? Se cortó. Ah, discúlpame. Repito, que esto, aquí hay una doble multa. Hay una multa para el responsable de la pauta, que es de $50 a 1,000, y hay una multa que es mucho más alta para el medio. El Tribunal Electoral hizo docencia. Yo fui personalmente con el magistrado Valdés y otros magistrados a todos los medios de comunicación, de televisión, radio y periódico. Fuimos a todos, ¿verdad? Y luego me tocó a mí ir por todo el país también a visitar las emisoras del país para evitar estas sanciones, porque no estábamos hablando de una cantidad baja. La multa para el medio es mucho más alta que para el candidato. La multa al candidato puede ser máximo $1,000, pero para el medio era 10 veces el valor comercial de la propaganda por cada día que la propaganda salió al aire. O sea que era una suma importante. Y realmente los medios cooperaron
cooperaron muchísimo y no hubo propagandas de esta naturaleza en tiempo de veda. En el caso de la propaganda fija que acabamos de ver, mal colocada, o sea, colocada en lugares prohibidos, la multa también era de 50 a 1000 y el decomiso o remoción de la propaganda. El tribunal en esto también, créame que llegó ayudó a muchos candidatos a decirle, mira, quítala, sabemos que ese material es costoso, quítalo, te vamos a imponer la multa, porque no, el tribunal tenía derecho a decomisar ese material, pero en muchos casos eran estructuras costosas. ¿Y qué hace el tribunal con eso? Nosotros no tenemos una empresa publicitaria. Entonces, el tribunal en muchos lugares, a través de los directores regionales de organización, le decían al candidato, esa propaganda está mal puesta, te vamos a poner una sanción, una multa de $100, $200, pero quítala. Es mejor que la quites tú mismo y salves tu material y lo pongas donde puedes ponerlo, a que lo pierdas y vas a perder mucho más. Entonces, el tribunal, hubo colaboración de ambas partes para evitar pérdidas a los candidatos y partidos y sanciones innecesarias. Las concentraciones o caravanas también están prohibidas y también hay multas que también van entre 50 y 1000 balboas. Ahí los delegados electorales y la fuerza pública, pues que son los que encargados de velar por la seguridad en este tipo de actividades en las calles, de proselitismo político en las calles, son vamos a decir, unos grandes colaboradores para evitar que se den este tipo de actividades violando la ley electoral o en veda electoral. Vamos a continuar, Linda. Muy bien. Otra de las reglas importantes y que está vigente y desde el 2017 hasta el momento es que se estableció una prohibición a la propaganda estatal 3 meses antes de la elección. Se prohibió totalmente porque está comprobado que crea un desbalance, un desequilibrio. Y si queremos verdadera equidad entre un candidato que quiere reelegirse, que está en el gobierno, versus alguien que está aspirando a ocupar esa posición, había que dejar un margen, un tiempo. Entonces, las entidades pueden hacer propaganda, sí, y lo hacen, pero tienen un tope, hasta 3 meses antes de la elección. Cuando llega ese tope que se pone la fecha exacta en el calendario electoral, entonces ahí ya no se puede poner propaganda pública de ninguna naturaleza, salvo estas excepciones que ustedes pueden ver en pantalla. Informar temas de importancia nacional, como la pandemia, temas de salud, de seguridad, etcétera, situaciones de emergencia, catástrofes naturales, etcétera. O sea, temas de interés nacional, de interés público, de interés colectivo, ¿verdad? Esas son las únicas propaganda estatal o anuncios públicos permitidos. Puedes continuar, Linda. Igual los anuncios que haga el Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral son los únicos viables en ese tiempo, porque es nuestro tiempo. Tenemos que mantener a la sociedad o al electorado informado. El Pleno del Tribunal Electoral está facultado para ordenar la suspensión inmediata de la propaganda e imponer una multa que va entre 2.000 a 10.000 balboas al representante legal del medio de comunicación, y la sanción pues puede ser objeto de recurso de reconsideración ante el mismo Pleno. Estas son las sanciones, como les dije, por violar esta prohibición de la propaganda estatal. O sea, hasta $10.000 de multa si hay una propaganda de una entidad estatal durante la veda esta de 3 meses previo a la elección. Continuamos, Linda. Bien, ya para ir terminando esta presentación, podemos ver que rápidamente cómo fue el comportamiento en la última elección. Ahí pueden ver por colores, ¿verdad? Cómo fue ese comportamiento de sanciones, las propagandas que fueron removidas en la última elección, y pueden ver según los colores presidente, alcalde, diputados, representantes y otros. Vamos a la siguiente, Linda. Todo este material ustedes lo pueden ver. Aquí podemos ver por región cuáles fueron las regiones donde se impuso más, las provincias donde hubo más sanciones, ¿verdad? Y para qué tipo de cargo,
Obviamente, pues en Panamá hubo la mayor cantidad de sanción y para el cargo de presidente, luego en Colón, y así, toda esta información está en la página web del tribunal, pero yo la he entregado a los organizadores de este evento y es pública, así que pueden compartirla con el que desee para que la puedan tener. Ahí pueden ver dónde hubo más sanciones por violación al tema de la propaganda electoral en la última elección. Continuamos, Linda, porque no podemos ir a verla en detalle. Aquí podemos ver algo de estadísticas sobre las denuncias a las violaciones de la veda electoral en las redes sociales, ¿verdad? Los procesos que se presentaron, cuántos expedientes se abrieron, cuántas sanciones se impusieron, cuántos fueron absueltos. Si ven, realmente se abrieron cierta cantidad de expedientes, se hubieron denuncias, pero cuando fuimos a ver las sanciones, realmente muy pocas sanciones, así que realmente hubo bastante asimilación por parte de, cuando habla ahí de Corte Suprema es porque se denunciaron a candidatos, a diputados que el Tribunal Electoral no es competente para investigarlos y le tocaba a la Corte, se remitieron esas denuncias a la Corte Suprema. Vamos a continuar, Linda. Igualmente, ahí podemos ver a nivel de organización electoral, el tema de la propaganda electoral fija corresponde a la dirección regional en cada provincia del Tribunal Electoral y ahí podemos ver una comparación por año. En el 2018, cuántas violaciones se dieron, en el 2019, cuántas violaciones se dieron, o sea, cuántas denuncias se dieron, cuántos fueron absueltos, cuántos fueron sancionados, el monto de las multas. Si pueden ver, la cantidad fueron muy bajas de las multas que se impusieron. Así que podemos de todo esto inferir que hubo gran colaboración por parte de candidatos y partidos y asimilación por parte de ellos y se dieron muy pocas violaciones. Así que yo creo que esto es muy positivo y estoy seguro que la próxima reforma a la ley electoral fortalecerá este régimen porque está aprobado, a la ciudadanía le gustó mucho. Habrá, claro que toda legislación es perfectible, se puede mejorar, así que veremos cómo se puede mejorar con todos sus aportes, pero puedo destacar que sí hubo aceptación, asimilación y respeto a este régimen legal por candidatos y partidos, dada la poca cantidad de sanciones que se impusieron. ¿Puedes continuar, Linda? Esto es algo de estadística nada más. Muy bien, con esto he concluido esta primera presentación.